Esto es Siria, una tierra con una de las historias más ricas de la Tierra, pero también un país devastado por una de las guerras civiles más mortales de la era moderna. Cuando escuchas sobre Siria, puedes pensar en conflictos interminables, crisis de refugiados y tensiones globales. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué Siria terminó así? ¿Y si te dijera que el destino trágico de Siria no se trata solo de política o dictadores, sino de algo que nunca pudo cambiar? ¿Su geografía? Sí, la geografía de Siria podría estar realmente maldita, porque no solo moldeó la tierra, sino también su destino. No importa quién gobierne Siria, estos problemas geográficos siempre estarán allí, empujando al país hacia el caos. Así que exploremos cómo montañas, desiertos, ríos y fronteras atraparon a Siria en un conflicto interminable. Pusimos mucho trabajo duro en hacer estos videos. Cada video no solo lleva mucho tiempo, sino que también implica gastos significativos. Por eso, te pedimos amablemente que te suscribas al canal y compartas los videos tanto como sea posible, para que nuestro alcance crezca y nunca tengamos que comprometer la calidad de nuestro contenido. Para entender por qué Siria está en tal tumulto hoy, primero debemos entender exactamente dónde se ubica en el mapa. Siria está ubicada en el corazón del Medio Oriente, rodeada de 5 vecinos críticos: Turquía, Irak, Líbano, Jordania e Israel. Es un cruce entre Europa, Asia y África, y históricamente quien controlaba Siria tenía un poder inmenso sobre rutas comerciales, ejércitos y civilizaciones. Esta ubicación estratégica convirtió a Siria en un territorio increíblemente valioso, pero también muy peligroso. A lo largo de la historia, imperios surgieron y cayeron allí porque todos querían el control de esta tierra. Los persas fueron de los primeros en ver su valor, seguidos por los griegos bajo Alejandro Magno, quienes capturaron Siria como un eslabón clave en su imperio en expansión. Más tarde, los romanos se expandieron hacia Siria, construyendo ciudades y caminos para fortalecer su dominio. Después llegaron los califatos islámicos, los cruzados, los mongoles y el Imperio Otomano, dejando capas de historia, cultura y conflicto. Siria nunca ha sido realmente un país unido. Su territorio está dividido, naturalmente, en regiones que no se conectan fácilmente ni funcionan bien juntas. Si observas con detenimiento el mapa de Siria, notarás algo importante. Hay montañas que recorren todo su borde occidental, cerca del mar Mediterráneo. Estas montañas no son solo paisajes hermosos, en realidad moldearon cómo vivían los sirios, cómo interactuaban y, eventualmente, cómo fueron divididos. Estas montañas, especialmente los montes alawitas, cerca de la costa, crearon un muro natural. En un lado, en la costa, vivían en pueblos pequeños mayoritariamente miembros de la comunidad alawita, una rama del Islam chiita. Al estar aisladas por las montañas, desarrollaron su propia identidad, cultura y forma de vida. Tenían interacciones limitadas con las comunidades del otro lado de las montañas. Mientras tanto, justo al otro lado de esas montañas, el interior de Siria albergaba principalmente comunidades musulmanas sunitas. Ciudades grandes como Alepo, Hama, Homs y Damasco se formaron a lo largo de valles fértiles y rutas comerciales, donde la agricultura y el comercio prosperaron. Estas ciudades se volvieron ricas, poderosas e influyentes, conectándose fácilmente con el resto del mundo árabe, pero a menudo se sentían distantes y desconectadas de las comunidades alawitas aisladas en la costa. Debido a que las montañas dificultaban la comunicación y el transporte, estas comunidades rara vez interactuaban de manera significativa. Así, las regiones costeras fueron dominadas por la minoría alawita chiita, mientras que los musulmanes sunitas se asentaron principalmente en las ciudades del interior y tierras agrícolas rurales. Piénsalo como 2 vecinos separados por un gran muro. Pueden vivir cerca geográficamente, pero estar distantes social y culturalmente. Esto creó sospechas, desconfianza y malentendidos. Cada grupo veía al otro como diferente y a veces incluso amenazante. Pero las montañas no fueron la única maldición geográfica que dividió Siria. Hubo otro problema igualmente significativo: el agua. En el Medio Oriente, el agua no es solo un recurso, es una línea vital. Siria dependía en gran medida de un solo río importante, el Éufrates, para sostener a millones de personas que vivían alejadas de las zonas costeras.
especialmente en el este y el norte del país. Pero había un gran inconveniente. El río Éufrates nace en Turquía, no en Siria. Y Turquía controla cuánta agua fluye río abajo, impactando directamente la capacidad de Siria para cultivar, producir alimentos y sostener la vida. Durante décadas, el agua ha causado tensiones entre Siria y Turquía. Cuando Turquía construyó enormes represas río arriba para generar electricidad e irrigar sus propias tierras agrícolas, redujo dramáticamente el caudal de agua que llegaba a Siria. Los agricultores a lo largo del Éufrates luchaban por alimentar a sus familias, lo que provocó pobreza y frustración. Las tensiones aumentaron tanto dentro de Siria como entre Siria y Turquía a nivel diplomático. A mediados de la década de los 2000, Siria sufrió una de las peores sequías de su historia. Las lluvias desaparecieron casi por completo, los campos se secaron y las cosechas fracasaron año tras año. Esta sequía duró más de 5 años brutales, empujando a millones de agricultores sirios a la desesperación. Ante el hambre, estos campesinos desesperados abandonaron sus tierras y se trasladaron en masa a ciudades como Damasco, Alepo y Homs. De repente, estas ciudades, ya con sobrepoblación y problemas económicos, se vieron abrumadas por nuevos habitantes que buscaban desesperadamente alimento, empleo y vivienda. Las ciudades no estaban preparadas para manejar un crecimiento poblacional tan rápido. La gente comenzó a competir ferozmente por los recursos y las oportunidades escasas. A medida que aumentaron el desempleo y la pobreza, también crecieron rápidamente el resentimiento y la ira. Esta migración masiva provocó una importante crisis humanitaria y profundizó las divisiones que ya existían. Las tensiones estallaron rápidamente, desembocando finalmente en protestas en 2011 que contribuyeron directamente al inicio de la guerra civil en Siria, la cual todavía hoy sigue afectando al país. Ahora, para empeorar aún más las cosas, consideremos la mitad oriental de Siria, dominada por el vasto desierto sirio. Esta enorme zona de tierra seca y arenosa cubre casi la mitad del país. Históricamente, el desierto funcionó como otra barrera, aislando ciudades orientales como Raqqa, Deir ez-Zor y Palmira de las ciudades occidentales y la costa más pobladas. Comunicarse y viajar a través del desierto era costoso, lento y difícil, lo que efectivamente partía a Siria en dos. Con el tiempo, estas regiones desérticas aisladas desarrollaron sus propias culturas e identidades. Las comunidades se sintieron ignoradas por el gobierno central en Damasco, dado que recibían menos servicios, carreteras y apoyo económico. Como resultado, el resentimiento hacia el gobierno creció gradualmente en estas regiones desatendidas. Cuando estalló la guerra civil, el desierto sirio se convirtió en un foco principal de violencia e inestabilidad. Debido a su aislamiento y dificultad de control, grupos extremistas como ISIS aprovecharon rápidamente la situación. Se desplazaron con facilidad a estas regiones desérticas, reclutando a jóvenes frustrados y estableciendo territorios propios. La inmensidad del desierto les brindó espacio para ocultarse, entrenar y lanzar ataques, prolongando e intensificando el conflicto. Debido al tamaño y dureza del desierto, combatir a los grupos extremistas allí fue increíblemente difícil. El gobierno sirio tuvo problemas para mantener el control, lo que llevó a batallas constantes e inestabilidad. Ciudades y pueblos aislados por la geografía se convirtieron en campos de batalla, enfrentando violencia repetida, sufrimiento y desastres humanitarios. Así, Siria se encontró atrapada por todas partes: montañas en el oeste, escasez de agua causando desesperación y conflictos en el interior, y un desierto enorme dividiendo el país por la mitad, permitiendo que la inestabilidad y la violencia prosperaran. Cada uno de estos factores geográficos por sí solo habría causado problemas graves, pero juntos crearon la tormenta perfecta. Pero los desiertos, montañas y la escasez de agua no fueron las únicas maldiciones que azotaron a Siria. Existía otro gran problema, y este fue creado por el ser humano. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano colapsó, Reino Unido y Francia fragmentaron el Medio Oriente, trazando nuevas fronteras en los mapas. Estas potencias europeas no comprendieron completamente, o tal vez ni les importó, lo profundamente dividida que ya era la región. Dibujaron las fronteras de Siria rápidamente, usando lápices y reglas, sin prestar atención a los grupos étnicos, religiones o comunidades que ya vivían allí. Esto significó que diferentes grupos, como sunitas, alawitas, kurdos, drusos y cristianos, de repente se encontraron viviendo dentro de las mismas fronteras. Algunas comunidades fueron divididas entre países, mientras que otras fueron forzadas a coexistir, aunque no se confiaran entre sí. Imagine que vecinos que nunca se llevaron bien son obligados a vivir juntos en la misma casa pequeña. Eso es exactamente lo que hicieron esas fronteras artificiales. Estas fronteras no
solo crearon problemas políticos, también profundizaron divisiones religiosas y étnicas de generaciones. Siria se convirtió en un mosaico complejo de comunidades: sunitas, alawitas, kurdos, drusos y cristianos. Cada grupo tenía su propia cultura, tradiciones y lealtades, y estas diferencias a menudo se convirtieron en fuentes de tensión. Y así es como se veían las divisiones de Siria. En el oeste de Siria, especialmente en las montañas costeras y en la ciudad de Latakia, se encuentra la comunidad alawita chiita. Son pocos en número, pero han mantenido el poder en Siria desde la década de 1970, principalmente a través de la familia Assad. Latakia es considerada su bastión, y muchos líderes clave del gobierno y el ejército provienen de esta área. Se puede decir que el centro del poder del régimen estaba arraigado en esta franja costera. Pero en diciembre de 2024, un grupo formado por Hayat Tahrir al-Sham y milicias respaldadas por Turquía tomó el control de Damasco, forzando al presidente Bashar al-Assad y su familia a huir a Rusia. Esto marcó el fin de más de 50 años del gobierno de la familia Assad y casi 14 años de guerra civil. Luego, moviéndonos a las regiones central y meridional, hasta ciudades como Damasco, Homs, Hama y Daraa, aquí vive la mayoría sunita árabe. Forman el grupo religioso más numeroso de Siria, representando más del 70% de la población. Pero a pesar de sus números, muchos sunitas se han sentido históricamente marginados política y económicamente por el liderazgo dominado por alawitas. Las protestas que comenzaron la guerra en 2011 surgieron en gran parte de estas zonas de mayoría sunita. En el noreste, especialmente alrededor de ciudades como Kamishli, Hasakah y partes de Raqqa, se encuentran los kurdos. Durante mucho tiempo han buscado autonomía y derechos culturales, pero con frecuencia fueron rechazados por el gobierno central. Esta región es rica en petróleo y agricultura, lo que la hace estratégicamente importante. Y durante la guerra civil, los kurdos establecieron su propia zona de control aquí. En el extremo suroeste, cerca de la frontera con Israel y Jordania, en la provincia de As-Suwaida, vive la comunidad drusa. Son un grupo religioso pequeño que intentó mantenerse neutral durante la guerra civil, enfocándose principalmente en la defensa de sus propias áreas. Finalmente, las comunidades cristianas están dispersas en ciudades como Alepo, Damasco y pueblos más pequeños del oeste. A menudo quedaron atrapadas entre el gobierno y los grupos rebeldes extremistas. Muchos cristianos apoyaron al régimen de Assad, temiendo que perderían su protección si facciones islamistas como el ISIS llegaban al poder. Esta geografía en capas, donde cada grupo está concentrado en su propio rincón, hizo increíblemente difícil que Siria se mantuviera unida. Pero las divisiones internas de Siria no eran el único problema. Debido a su ubicación estratégica, la geografía convirtió a Siria en un campo de batalla natural para potencias extranjeras. Los países extranjeros aprovecharon rápidamente las divisiones de Siria, respaldando a diferentes bandos en el conflicto. Rusia intervino y comenzó a apoyar a Assad porque vio una gran oportunidad. Al ayudarlo a mantenerse en el poder, Rusia podía proteger su única base naval en el mar Mediterráneo, ubicada en Tartus, Siria. Esta base es extremadamente valiosa porque le da a Rusia acceso directo a aguas cálidas y a rutas marítimas globales, algo que no tiene en otros lugares debido a que sus puertos del norte están mayormente congelados. Apoyar a Assad también le permitió a Rusia aumentar su influencia en el Medio Oriente y demostrar al mundo que todavía es una potencia global importante. Irán también apoyó firmemente al presidente Assad en Siria porque compartían conexiones estratégicas y religiosas importantes. El gobierno de Assad está dominado por alawitas, que siguen una rama del Islam estrechamente relacionada con el Islam chiita, que es la religión dominante en Irán. Debido a esta conexión religiosa, Irán ve a Assad como un aliado en una región dominada por países sunitas. Pero la religión no era la única razón. Siria también proporcionaba una vía crítica para que Irán apoyara a Hezbollah, un poderoso grupo chiita en el Líbano. Irán enviaba armas, dinero y entrenamiento a Hezbollah a través de Siria. Así que el apoyo de Irán a Assad fue tanto religioso como estratégico. Por otro lado, rivales regionales como Arabia Saudita, Qatar y Turquía respaldaron a diferentes grupos rebeldes por sus propios intereses. Arabia Saudita apoyó específicamente a grupos rebeldes sunitas como Jaish al-Islam, que tuvo poder cerca de Damasco, y algunas facciones del Ejército Libre Sirio. Su objetivo era contrarrestar la influencia chiita de Irán y debilitar el control de Assad. Qatar también se centró fuertemente en grupos islamistas sunitas, especialmente Ahrar al-Sham. Apoyó
a estos grupos como una forma de aumentar su influencia y hacer frente a Irán y al gobierno alineado con los chiitas de Assad. Turquía también apoyó principalmente a grupos sunitas, incluidas varias facciones del Ejército Libre Sirio y del Ejército Nacional Sirio. Los principales objetivos de Turquía eran debilitar a Assad, contrarrestar la influencia iraní y evitar que los kurdos sirios, vinculados a grupos kurdos dentro de Turquía, establecieran una región autónoma fuerte cerca de la frontera turca. De manera similar, los Estados Unidos y varios países europeos también se involucraron en Siria por múltiples razones. La postura oficial del gobierno estadounidense era que su presencia se debía principalmente a la lucha contra grupos terroristas como ISIS, que había tomado el control de grandes partes de Siria e Irak. Al mismo tiempo, Estados Unidos también se oponía al gobierno de Assad, responsabilizándolo por abusos a los derechos humanos y por el uso de armas químicas. Pero Estados Unidos no estaba en Siria solo para luchar contra ISIS. Había razones más profundas también. Una de ellas era Israel. Estados Unidos siempre ha sido un aliado cercano de Israel y este país veía a la Siria de Assad, especialmente con el apoyo de Irán y Hezbollah, como una amenaza seria. Al debilitar a Assad, Estados Unidos podía ayudar indirectamente a proteger los intereses israelíes y reducir el poder de Irán en la región. Otra razón era Rusia. La participación estadounidense en Siria también tenía que ver con contrarrestar la creciente influencia de Rusia, especialmente cerca del Mediterráneo, donde Rusia había ganado acceso a bases militares importantes. Y por último, otro problema natural que Siria heredó es su vecino al suroeste, Israel. Compartir una frontera con Israel resultó ser una desventaja seria para Siria, ya que provocó décadas de tensión y conflicto. Los dos países tienen una larga historia de hostilidad, incluidas guerras importantes y disputas territoriales, especialmente sobre los altos del Golán. Israel siempre ha considerado a Siria una gran amenaza para su seguridad. Incluso después del derrocamiento del régimen de Assad, las relaciones entre ambos países siguen siendo tensas y la estabilidad todavía está lejos. En las partes del sur han estallado enfrentamientos entre milicias drusas, tribus beduinas y las fuerzas gubernamentales restantes en zonas como Suwaida, lo que ha provocado cientos de muertes. En respuesta, Israel ha lanzado ataques aéreos, afirmando que apuntan a fuerzas que atacan a los drusos. En el norte, los grupos liderados por kurdos todavía controlan gran parte del territorio. Se niegan a integrarse completamente al gobierno central y continúan exigiendo más autonomía. En el oeste de Siria, algunos grupos pro-Assad siguen activos. Una nueva milicia llamada Consejo Militar para la Liberación de Siria ha estado enfrentándose con el nuevo gobierno cerca de Latakia y Tartus. Así que Siria se ha convertido en un tablero de ajedrez donde todos están involucrados, todos tienen sus propios intereses y todos están utilizando las divisiones de Siria para su propio beneficio. La geografía de Siria ha moldeado su pasado, domina su presente y amenaza su futuro. Hasta que no entendamos cómo la geografía ha empujado a Siria al conflicto, puede que nunca encontremos soluciones reales a sus problemas. Presiona el botón de me gusta si disfrutaste este video. Volveremos pronto con otro tema interesante. Cuídate mucho.